Mucho antes de que Cuba fuera explorada o conquistada, la isla ya tenía habitantes, pueblos antiguos, silenciosos, casi invisibles para la historia escrita. Hoy viajamos al origen humano de Cuba, los Guanahatabeyes. Los Guanahatabeyes fueron el grupo humano más antiguo que habitó la isla. Vivieron en Cuba miles de años antes de la llegada de los taínos y mucho antes del contacto europeo. Eran un pueblo primitivo, pero profundamente adaptado a la naturaleza. No cultivaban la tierra, no fabricaban cerámica y no construían aldeas complejas. Su mundo era simple, silencioso y estrechamente conectado con el entorno. Las investigaciones arqueológicas sugieren que los Guanahatabeyes no fueron originarios de Cuba. Probablemente llegaron desde el sur de América o desde las costas del actual sur de Florida, siguiendo cadenas de islas del Caribe occidental. Se cree que usaban balsas y pequeñas embarcaciones rudimentarias, aprovechando corrientes marinas y rutas cortas entre islas. Su llegada marcó el comienzo del poblamiento humano en Cuba, miles de años antes que cualquier otro pueblo. Los Guanahatabeyes eran recolectores y pescadores costeros. Vivían en cuevas, refugios de piedra y zonas abiertas cercanas al mar. Se alimentaban de moluscos, mariscos, frutas silvestres y pequeños animales cazados con herramientas simples. Sus utensilios estaban hechos de piedra afilada, huesos y conchas marinas. A simple vista parecían un pueblo detenido en el tiempo, pero su conocimiento del mar y la costa era sorprendente. La presencia Guanahatabey era más fuerte en el extremo occidental de Cuba, la actual provincia de Pinar del Río y la legendaria región de Guanahacabibes, un territorio de cavernas, manglares y costas abruptas, perfecto para su estilo de vida nómada y costero. Allí dejaron huellas, herramientas, conchas trabajadas y antiguos concheros. Aunque su cultura material era sencilla, se cree que tenían creencias vinculadas a la naturaleza. El mar, las cuevas y los animales eran parte esencial de su vida. Vivían en pequeños grupos familiares sin jefes poderosos ni estructuras rígidas. Eran pueblos tranquilos, discretos, que sobrevivían gracias a la observación del entorno más que a la fuerza o la guerra. Cuando los taínos llegaron a Cuba, encontraron a los Guanahatabeyes ya en declive. No hubo grandes conflictos, pero los taínos eran más avanzados, agricultores, navegantes y organizadores sociales. Con el tiempo, los Guanahatabeyes se aislaron hasta desaparecer casi por completo. Cuando los europeos pisaron la isla, apenas quedaban rastros de ellos. A pesar de su desaparición, los Guanahatabeyes representan el capítulo humano más antiguo de Cuba. Hijos remotos de la isla, pueblos que vivieron en armonía con la naturaleza durante milenios. Su legado permanece oculto, pero sigue vivo en las cuevas, las costas y los secretos arqueológicos del occidente cubano. En el próximo episodio exploraremos a los taínos, el pueblo que transformó la isla y dejó una huella profunda en la cultura cubana. Esto fue Chronicle Terra.